y yo estoy aquí ya gozando de este segmento del cafecito con Dios, y en este cafecito espiritual nos vamos a beber de esa agua maravillosa. Sí, porque aquí nos está acompañando el Espíritu Santo. Estamos con fe hablando de este tema para vivir la santidad. Y yo quiero contarles, o más bien pedirles a ustedes que se pregunten allá en casa cómo se van sintiendo. ¿Qué tal esos mensajes tan maravillosos que Padre Robertson nos está contando con esos ejemplos fundamentales de personas extraordinarias? ¿A poco no dan ganas de vivir en santidad? Pero yo sé que en casita puede que estemos pensando, ay no, eso es muy difícil, eso solo se le puede dejar a la gente que es muy inspirada y que se la pasa rezando y orando. Quizá pensaremos que solamente le funciona a los que tienen la vocación sacerdotal o religiosa o consagrada. Pero la buena noticia, amigos, es que la santidad es para todos. Todos estamos llamados a vivir en santidad. Y no significa que seamos marcianos o que hay que ser de otro planeta para poder vivir así. No, significa que debemos reconocer la herencia de esta tierra que nos regaló Dios. Tampoco significa que es algo inalcanzable. Significa que es innegable la naturaleza de donde lo traemos. Es decir, nuestro Padre es perfecto y por tanto nosotros somos sus hijos y estamos llamados a vivir en esa perfección. No significa que nos olvidemos del mundo o salgamos del mundo para poder sobrevivir ante las circunstancias de la santidad. No, significa que a pesar del mundo, vivamos en contra de corriente o no, vivamos de la manera correcta para poder alcanzar esa santidad. No te creas, yo sé que no es fácil, que a todos nos cuesta, que cada vez que estamos ahí sintiendo esa tentación de vivir bajo la carne y todas las cosas que nos hacen llegar al pecado, muy abajo de todo eso está el verdadero corazón del cual nos dotó Dios. Él nos regaló la manera de hacer las cosas correctas, porque ya lo dijo Jesús, ser perfectos como mi Padre es perfecto. Es decir, como Dios es perfecto. Nuestra naturaleza es vivir en santidad y todos por eso estamos llamados a esa como una de las primeras vocaciones a las que debemos agregar nuestra vida. Sentirnos motivados de que todo es posible en la vida de Dios y que tú y yo podemos ser santos a pesar de que quizá no somos el modelo perfecto. Pero lo lindo es que a pesar de que no somos perfectos, Dios nos da todas las herramientas. Por supuesto, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible vivir en santidad con tanta tentación y tanta tensión? Vivimos bajo un estrés pensando en que todo lo tenemos que hacer al ritmo que nos marca el mundo. Pero tranquilos, tomémonos nuestro aire, tomémonos nuestro cafecito con Dios justamente para analizar la vida, para poder confrontarla con esa realidad que estamos viviendo día a día. Máxime en estas circunstancias en las que estamos un poco afligidos, quizá por el tema de la pandemia, por la inseguridad, por, qué sé yo, los problemas en casa que todos tenemos, por aquellos que se sienten descarrilados o que a lo mejor es un familiar el que está descarriado y no sabes cómo darle la mano. Pues recuérdate que las palabras pegan, pero el ejemplo arrastra. Y en este caso el ejemplo es el testimonio que tú y yo podemos dar. Puede ser que hayamos pasado toda la vida queriendo corregirnos o queriendo corregir a los demás y no lo logramos. Sentimos que eso es inalcanzable y ponemos toda clase de excusas para evadir la santidad. Porque la creemos realmente intocable, la creemos reservada solo para aquellos seres maravillosos de los cuales ya nos hablaba Padre Robertson. Y sin embargo, lejos de verla inalcanzable, ellos deben ser nuestra motivación, nuestra inspiración, ser nosotros verdaderos cristianos imitadores de Jesucristo para poder ver el ejemplo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y de todos esos santos de los que nos están hablando. Pero no me quiero ir sin antes hablarles de que encontramos un numeral muy lindo que nos habla de ese auxilio que nos está dando Dios a través del Espíritu Santo, en el numeral 1988 que quiero compartirles. Por el poder del Espíritu Santo, participamos de la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo en la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo, quiere decir la vida. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu Santo venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo están divinizados.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña cómo es esa postura ante la sociedad. Quiere decir que si permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que fluya porque ya está en nosotros, pero lo dejamos actuar, vamos a tener esa divinidad de la que estábamos hablando. Por eso decíamos al inicio de que en realidad vivir en santidad es algo que debería dársenos natural, muy al contrario de lo que nos vende el enemigo y el mundo, queriéndonos acercar al pecado. Veamos qué dice Edson acerca de este tema. Muchísimas gracias, Jessica. En este programa que estamos hoy disfrutando y compartiendo con cada uno de ustedes, pues en este cafecito con Dios, es un tema muy importante y muy especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre para vivir la santidad. Sin embargo, que no se nos olvide que nosotros no podemos ser santos sin el auxilio del Espíritu Santo. Porque sin Él, pues al final seguimos siendo las mismas personas sin ese acto de conversión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1995, el Espíritu Santo es el Maestro interior, haciendo nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Si en los tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos de la impureza y al desorden, hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificaréis para la santidad y el fin, la vida eterna. Esto también está en Romanos 6, 19 y 22. El catecismo nos guía y nos llama a la santidad, pero es sobre un aliado importante, especial y que nosotros no podemos vivir sin él. Estamos hablando del Espíritu Santo, pues el mismo Espíritu es el que nos da a nosotros esa capacidad para poder llegar al Padre. Porque la santidad, el fin de la santidad es la vida eterna, es poder nosotros alcanzar esa plenitud de vida eterna para estar para siempre en los brazos de Dios. No sé si ustedes se lo han imaginado, pero si nosotros quisiéramos realmente ser felices, si nosotros quisiéramos realmente ser libres aquí en la tierra, pues tenemos que imaginarnos cómo sería en esa eternidad. Una eternidad donde no existe dolor, enfermedad, donde no existen deudas, donde no existen despidos, en donde solamente existe la plenitud, la felicidad. Pues eso nosotros lo podemos alcanzar ya en la tierra con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo, como te decía. Si nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, si lo conocemos, si lo invocamos, si tenemos y tomamos las decisiones con la luz del Espíritu, pues esas decisiones nos van a llevar a cabo para que caminemos hacia la santidad. Eso es lo que han hecho y siguen haciendo los santos de nuestra iglesia, porque se han atrevido a tener una vivencia personal con el Espíritu Santo. Y sabes, pues nosotros aquí en la tierra tenemos muchos sufrimientos, tenemos enfermedades, catástrofes, tenemos dificultades personales, tenemos fracasos, decepciones, tenemos un sinfín de cosas que nos llevan a tener ciertas crisis, incluso emocionales, financieras. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no podríamos entender que el fin supremo de todo es la eternidad. No estoy diciendo que la crisis sea algo bueno, estoy diciendo que esa crisis va a salir algo bueno. Sin la ayuda del Espíritu Santo, los santos no hubieran tenido la capacidad, la valentía, el entusiasmo, la entrega para poder vivir en santidad. Eso es lo que nosotros todos los días tenemos que hacer, buscar la santidad a través de ese ejercicio de convivencia con el Espíritu Santo. Si nosotros no practicamos una vida íntima con el Espíritu, va a ser muy difícil que nosotros logremos entender los fines de Dios, que logremos entender el corazón de Dios, que logremos de alguna manera buscar esa manera que Dios quiere que nosotros entendamos la vida. Por supuesto, no vamos a tener ni siquiera la capacidad ni así,
de poder entender a Dios, jamás, porque Dios es supremo sobre todo. Pero lo que sí vamos a tener es el deseo de ser santos. Y para vivir la santidad tenemos que necesariamente vivir en comunión con el Espíritu Santo. Así que sigue este programa porque estamos hablando, y como dice el Padre Robertson, en esta catequesis vocacional, porque la santidad es en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vocación especialmente, porque a través de la vocación nos santificamos. Sigue en sintonía de tu programa Echando las Redes, no te despegues y seguimos con el siguiente segmento.